A ver, veamos. Tocado ejercicio 5, 6, 7 y 8, ¿no? Cuando desee me avisa. Si gusta, ya podemos empezar. Ya. Empezaremos entonces. Vamos a mirar el ejemplo 5 nuevamente. Bien, listo. Y dice, prepare un algoritmo que lea una nota de un alumno del primer examen parcial y luego imprima dicha nota y además la palabra aprobado. ¿Sí? Cumple. Y después, en todos los casos, que imprima la palabra fin. ¿Sí? Donde un alumno es aprobado si la nota es 51, 52, 53, 54. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, se lo escucha muy bajito. Ya, ahora le leo de nuevo, ¿ok? Ya. Todos están escuchando muy bajito, entonces empezamos. Leo nuevamente. Ejemplo. Ahora se escucha. Que lea una nota del primer examen parcial y luego imprima dicha nota y la palabra aprobado si cumple. ¿Sí? En todos los casos que imprima la palabra fin, donde un alumno es aprobado si la nota es 51, 52, 53, 54, hasta 99 y 100. ¿Ahora se escucha? Creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Imprimir la nota y a continuación la palabra aprobado. Y por último, siempre hay que imprimir fin para todos los casos. Veamos en el requerimiento dos ejemplos. Por ejemplo, si la nota fuera 90, entonces va a imprimir 90 y a continuación aprobado y después fin. Pero en el caso que su nota, en un segundo ejemplo, en el caso que su nota fuera 35, no es aprobado, entonces no va a imprimir. Va a imprimir solo la palabra fin. ¿Sí? ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuál es la salida? Una pantalla donde haya un cuadradito y aprobado con la nota ya sea 90, ¿no? Y luego la palabra fin. Vámonos arriba. Arriba la hoja, subamos. ¿Me escucha, ayudante? ¿Cuál va a ser la entrada? La entrada va a ser una pantalla con su teclado donde nos pide la nota donde vamos a ingresar. Y vamos a ingresar ese valor pues, teclando en el teclado. Bien. Entonces, pues, ¿cuáles son los valores? Los valores internos, los valores es pues la nota 51, 52, 53, 54, hasta 99 y 100, muy largo. Entonces, podemos colocarlo con una condición. Podemos decir que la nota sea mayor o igual a 51. ¿Okay? Bien, perfecto. Entonces, alguien me dice, si viene una nota de 115, son valores verdaderos, ¿no? No existe la nota de 115, ni la nota de menos 20 o menos 30, ¿sí? Solamente el análisis se trabaja con notas verdaderas. Veamos el ejemplo 6 del análisis. Entonces vamos a preparar otra vez. Prepare el análisis de un algoritmo que lea una nota de un alumno
e imprima dicha nota y a continuación la palabra grupo 2. Sí corresponde. Y por último, que coloque la palabra fin igual que el anterior ejemplo. Donde es un alumno del grupo 2, si la nota está comprendida entre los valores 60 y 80. ¿Ok? La nota entre los valores 60 y 80. Entonces, veamos una primera lectura. Entonces, vamos a hacer el clásico para hallar el requerimiento. Entonces, hay que imprimir la nota y a continuación grupo 2 y por último fin. ¿Sí? Y vemos acá, hemos trazado un eje de 0 a 100. Y en celestito tenemos los válidos entre 60 y 80. ¿Sí? Hacemos la segunda lectura para hallar pues nuestra salida. Y veamos ejemplos previamente. Por ejemplo, si la nota fuera 90, está entre 60 y 80, no está, ¿no? Entonces vamos a imprimir solo fin. Pero si fuera la nota de 70, entonces pues vamos a imprimir grupo 2 y fin. Y en un tercer ejemplo, si está la nota de 51, no está en el rango celestito, entonces no corresponde, vamos a imprimir solo fin. Bien, ya tenemos claro el requerimiento, entonces ahora la salida va a ser un cuadradito y al lado la palabra grupo 2, ¿sí? Igual que el ejemplo anterior. Y luego en todos los casos fin. Fíjense que acá no preguntamos nada, la salida es lo que va a salir. De entrada va a ser una pantalla con su teclado, donde voy a ingresar la nota ya sea 90, 70 o 51, cualquier nota, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los valores y condiciones? Grupo 2, pues con las dos condiciones, nota mayor o igual a 60 y además tiene que ser nota menor o igual a 80. Entonces, como ven, pues el análisis es muy sencillo. Es lo que queremos, pues, resolver. Pasemos a la siguiente hoja. El ejemplo 7. Dice, prepare un algoritmo que ahora lea 4 notas, ya 4, de un alumno y calcule e imprima la suma de esas 4 notas, de dichas notas. Entonces, veamos el requerimiento, imprimir la suma de 4 notas. Y nos vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo me invento las notas. 80, 70, 65, 95, 4 notas. ¿Sí? Cualquiera, la que se le ocurra. Bien. ¿Cuál va a ser la salida? La salida va a ser, pues, la suma y un cuadradito, la suma igual y un cuadradito para colocar la suma de 90, 70, 65, 95 en nuestro ejemplo. Y la entrada será, pues, tenemos que leer cada una de las notas en singular. Nota 1, su valor 60, nota 2, nota 3, nota 4. Tengo que ingresar vía teclado a las 4 notas. ¿Qué tengo de valores? Hay un valor fijo, son 4 notas, ¿no? ¿Ok? Bien. Hagamos algo parecido. Un ejemplo 8. ¿Qué dice? El algoritmo 8. Vamos a hacer el análisis. Dice, prepare un algoritmo que lea ahora solo 2 notas, pero que calcule tanto la suma como el promedio de dichas notas. La suma y el promedio de dichas notas. Entonces, el requerimiento, voy a leer las 2 notas, voy a imprimir la suma y el promedio. O sea, yo me invento 2 notas, por ejemplo, que fueran 80 y 90. Vámonos arriba.
arriba de la hoja. Ahí está. Entonces, salida va a ser la suma. Y además el promedio, la suma en cuadraditos y el promedio. Aquí tenemos que calcular, ¿cómo calculamos el promedio? No nos interesa todavía, ¿sí? ¿Okay? Entonces una pantalla suma un cuadradito para la suma y el promedio un cuadradito para el promedio. La entrada vamos a leer vía teclado cada una de las notas. Nota 1, un valor, nota 2, el otro valor, y de variables son pues 2 notas. ¿Okay? Veamos un ejemplo más. El ejemplo 9. Dice, prepare un algoritmo que lea ahora n notas, un número cualquiera de notas, de un alumno y calcule la suma de dichas notas también, donde la cantidad de notas de dicho alumno se las debe pedir por teclado, porque los alumnos pues inscriben distintas, ¿no? Distintas materias, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser el requerimiento? Imprimir pues la suma de n notas. Y n va por teclado, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, si n fuera 5 notas, entonces yo me invento, meto 5 notas, va a ser 60, 90, 40, 80, 95, 5, cualquiera de 5 notas. La salida va a ser suma y el valor de las 5 notas sumadas, ¿sí? Pero de entrada, dijimos que tenemos que pedir por vía teclado la cantidad de notas. Entonces nos preguntamos en la entrada, ¿cuántas notas? Y un cuadradito, y acá vamos a colocar 5 en nuestro ejemplo. Y luego vamos a imprimir nota, 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 nota 5 veces, ¿sí? Donde, pues, los valores son n, hay que leer las 5 notas, n5, ¿no? Le vamos a introducir vía teclado, son 5, n notas. Bien, entonces, pues, como ven esto, muy sencillito, ¿no? Okay. Bien, si pasamos, vamos a pasar pues, al otro. Pasamos al otro diseño. Okay. Entonces vemos que el análisis, como estamos viendo, es muy sencillito. Hay que comprender qué es lo que queremos y luego pues ver cuál va a ser el resultado o salida. Y también vamos a preguntar qué datos vamos a necesitar, qué datos vamos a introducir vía teclado. Y no solo eso, también algunos datos conocidos, ¿sí? Que tengamos. Entonces, una vez hecho el análisis, vamos a ver pues el diseño del algoritmo. ¿Bien? Entonces vamos a ver un poco de teoría acá, para hallar el diseño del algoritmo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué dice el diseño? El diseño del algoritmo, dice, nos permite preparar el algoritmo. ¿Cómo? A partir del análisis previamente hecho. Entonces, antes de hacer el diseño, tenemos que hacer bien claro el análisis. Pues si no, podemos hacer un diseño de algo que no corresponde, ¿no? Entonces hay que preparar el análisis previamente hecho y a partir del análisis previamente hecho, pues vamos a hallar el diseño del algoritmo. Entonces, para eso vamos a hacer 2 estrategias. Entonces decimos, existen 2 estrategias que nos permiten diseñar el algoritmo. Entonces la estrategia A, vamos a ver, es la llamada partición.
conocida con el nombre de divide y triunfará, no vencerá. Así se la conoce vulgarmente. Es una estrategia, pues, de la filosofía para resolver un problema. Y fue postulada por el conde Maquiavelo, un conde francés, en 1700. Les hablan de Maquiavelo, ¿no? ¿Okay? Bien. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? El proceso consiste en que si tenemos un problema muy grande, un problema complejo, este se divide para resolverlo en problemas más simples, equivalentes. ¿Sí? Y a continuación se divide cada uno de estos programas en otro subprograma de menor complejidad. Y así sucesivamente a cada uno. Y esto se lo debe hacer hasta que el programa o el problema sea lo suficientemente sencillo para resolverlo directamente. El método se lo conoce con el nombre de programación descendente. Y la técnica se la denomina programación estructurada. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que yo tenga un problema, ¿sí? Complejo, entonces yo lo puedo dividir en tres, en subprograma 1, subprograma 2, subprograma 3. Y luego el subprograma 1 lo puedo dividir en 3, al subprograma 2 en 4, de acuerdo a su complejidad, el subprograma 3 en 2, y luego puedo seguir subdividiendo las veces que sea, cada uno de estos 3 lo puedo seguir subdividiendo. Cada uno de estos 4 lo puedo seguir subdividiendo. Cada uno de estos 2 lo puedo seguir subdividiendo. ¿Ven? Hasta que sea lo suficientemente simple para poder resolverlos directamente. Bien. Entonces, veamos un ejemplo vulgar para que entendamos. Supónganse que tengan ustedes el decano de su facultad. Entonces, el decano de su facultad, su problema es pues resolver todos los problemas de la facultad, ¿no? Pero él solo no puede hacerlo. Entonces se divide en 3, en departamento de redes, departamento de informática, departamento de los redes. ¿No? Entonces, en 3 departamentos. Y luego cada uno de los departamentos de sistema, ¿no? Cada uno de los departamentos. Yo ahí sigo dividiendo. Tengo un lugar para resolver la secretaria, otro lugar para resolver los profesores, otro lugar para resolver los alumnos. Y lo mismo, el departamento de informática lo divido nuevamente y pongo otra persona, y luego el departamento de sistema lo divido. Bien, y por último, por ejemplo, departamento de docentes. Pues ahí tengo los docentes y lo divido pues en sueldos, en horarios, etc. Entonces, así sigo dividiendo para que el problema sea poder resolverlo, ¿no? Bien. ¿Cuál es el otro método? B, es resolución por analogía. Pero este método es el que nos va a interesar. Es el método de la ingeniería. Entonces los ingenieros trabajan por este método. Entonces, ¿cómo es? Si se desea resolver un problema determinado, se busca en la bibliografía un problema semejante o parecido que ya ha sido resuelto. Y luego, usando este como ejemplo, es posible resolver el problema específico. Veamos un ejemplo. Ejemplo, si nuestro problema fuera calcular el promedio de las temperaturas del departamento de
Santa Cruz, era nuestro problema. No sabemos cómo hacerlo. Entonces nos vamos a la bibliografía y buscamos un problema resuelto semejante. Nos vamos a la universidad, por ejemplo, calcular el promedio de las notas de un alumno, que es muy semejante. Y utilizando este problema como guía resolvemos nuestro problema. ¿Okay? Entonces la ingeniería trabaja así. Queremos buscar, pues, por ejemplo, la destilación del alcohol. Buscamos en la bibliografía y encontramos la destilación del petróleo, y a partir de, usando ese mismo método como ejemplo, podemos calcular la destilación del petróleo. Así hace la ingeniería. ¿Okay? Bien, entonces ya tenemos, pues, la estrategia del diseño. Ahora, pero ya como ya lo tenemos en el algoritmo, entonces ahora vamos a ver, pues, que tenemos que verificarlo. Hay que hacer pruebas para ver si el algoritmo cumple con la realidad. ¿Y qué decimos? Todos los algoritmos obligatoriamente se deben verificar o probar. Totalmente. Para ver si los resultados obtenidos concuerdan con la realidad. Entonces, la prueba es para ver si se cumple la cosa. Y en caso de que se encontrara un error, es común, vamos a encontrar siempre errores. Entonces, si encontramos un error, este error debe ser corregido o enmendado. Y luego se debe verificar nuevamente desde el comienzo, muy importante. Ya que al cambiar una parte del programa para corregirlo, se puede perjudicar a otras partes del mismo. Y lo vimos un ejemplo. Por ejemplo, cuando se construyó el edificio de informática, lo teníamos construido. Entonces, ya terminaron los ingenieros y lo llamaron al decano, nos llamaron unos docentes para que veamos a la entrega. Fuimos a las ventanas, cumplen, son de ese color según las especificaciones, sí, el piso de ese color, sí, todo bien. Y nos subimos, pues, al segundo piso. Y en el segundo piso vimos, en medio de un aula, había, pues, un horcón cerca de la pizarra. Entonces le preguntó el decano, a ver, muéstreme plano de esta aula. ¿Sí? Demostró, no hay este horcón. Entonces dijo el ingeniero que entregaba, no tenga problema, lo vamos a sacar este horcón. ¿No? Pero no era nomás cortarlo, porque de por ahí si lo cortábamos se caía el techo, ¿no? Entonces había que, pues, si lo sacamos, calcular nuevamente, si no se va a caer el techo o no va a perjudicar porque tapaba eso a la vista. ¿Sí? Entonces, cada vez que hacemos corregimos algo, tenemos que verificar que la corrección no perjudica al total del programa. Bien. Y ahora, si ya está todo eso, vamos a entrar y a tirar una raya celeste a la implementación. ¿Sí? A la otra etapa, porque ya está comprobado el algoritmo, ahora vamos a implementarlo. ¿Sí? Después que se realiza el diseño, obviamente el análisis, se prueba el algoritmo, se debe crear en un lenguaje de programación, pues, el programa, para obtener un programa. Entonces, en este momento creamos el programa. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Tenemos que determinar dos cosas. Normalmente puede ser otra empresa, ¿no? Tenemos que, pues, determinar dos cosas. Uno, ¿en qué lenguaje de programación vamos a preparar el programa? Antes no habíamos hablado nada de lenguaje de programación. Lo vamos a programar en
Visual Basic, lo vamos a programar en Pascal, lo vamos a programar en Delphi, lo vamos a programar en C. Entonces, pues, acá vamos a decidir qué lenguaje de programación vamos a usar. Y además, pues, ¿con qué computador vamos a utilizar? Dos cosas. ¿Qué tipo de computador? Tal vez sea un celular nuestro computador, tal vez sea una portátil, tal vez sea una PC, tal vez sea un servidor grande. Entonces acá decidimos con qué máquina vamos a usar. Vamos a programar y vamos a ejecutar. Entonces, pero veamos en nuestro caso, en nuestra materia también tenemos que decidir qué lenguaje vamos a usar en INF 110, acá he puesto más los 4, ¿ya? En INF 110, pues Z3, que son ustedes, vamos a usar nuestro lenguaje de programación, el lenguaje Pascal, ¿sí? O si hacemos o el lenguaje Delphi, que es un lenguaje Pascal extendido grande, ¿no? Entonces, y además, ¿qué equipo vamos a usar? Vamos a usar pues nuestro celular, que lo vamos a usar como computador, y en el otro caso, en Delphi, vamos a usar un computador personal. Deberíamos usarlo si el problema de la pandemia hay problema, entonces deberíamos usarlo con los computadores que hay arriba, en, en el último piso de la facultad. ¿Quién decidió eso? Decidió el profesor con el decano, ¿no? Hemos decidido usar el lenguaje Pascal y el celular o el PC, ¿no? Hay otros profesores que han usado otro lenguaje, entonces pues el lenguaje depende del docente, la carrera, o depende del docente, y normalmente hoy varios docentes pues dicen, quiero, ahora hagan este lenguaje, mañana hacen otro, el lenguaje es pues optativo, ¿no? Bien, entonces pues hasta aquí tenemos. Pero ahora, Ingeniero, disculpe un momentito. ¿sí? La Vamos reunión se va a a acabar en 8 minutos. ¿Vuelven a entrar al mismo link? entremos al mismo link. ¿Ya? Sí, cuando se acabe. Listo, vayan entrando al mismo link. ¿Nos salimos? Todavía hay tiempo, puedes seguir. Cuando se acabe, ingresan al mismo link. Faltaba 7 minutos. Nos salimos entonces. No, hay que esperar hasta que acabe este 7 minutos y después se reinicia. Bueno, por lo que yo sé. Bueno, Faltan 7 minutos. ¿Qué programa más o menos es el docente que tenemos que utilizar? No sé. Bien. Ya subió, a ver, entra a Zoom. Docente, una consulta. ¿Qué programa más o menos vamos a utilizar con usted? Que es recién soy nuevo en esta materia. Vamos a hacer lenguaje Pascal.
¿ya? Ajá. Y, Utilizar. y ya vamos a programar, ya van a haber prácticos, y vamos a programar en nuestro celular, ¿ok? Ya. Ya. ¿Ya terminó? ¿Han vuelto a entrar? No, todavía No, no. todavía falta. Explica hasta que se acabe, pues otra vez volvemos a entrar. Ya. Dan 6 minutos. ¿Cuántos faltan? ¿6 minutos? Sí. Ya, entonces vamos a ver métodos de programación. Ya. Métodos de programación. Si se baja, entramos en nuevo. Método de programación. Vamos a empezar ya con los métodos de programación, que es lo que vos estabas preocupado. ¿Ok? Y decimos, existen diversos métodos informáticos de programación. Entonces, de acuerdo al caso, entonces va a haber cuáles son esos métodos. La programación libre y la programación estructurada. La programación libre es, pues, ¿para qué? Para grupos de investigación, normalmente la usamos. Y la programación estructurada es, pues, para los ingenieros, ¿ya? Entonces, veamos qué es la programación libre. En la programación libre, es el propio programador que determina su propio método de programación. Él crea su método de programación de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? Este método tiene ventajas y desventajas, ¿no? Este método tiene el inconveniente que es totalmente dependiente del programador. Y si el programador desea corregir el programa, previamente debe estudiar, pues, el método. Normalmente los grupos de investigación, los métodos antiguos, creaban sus propios métodos para programar, ¿no? Entonces, para corregir un programa o algo, pues tenía que ser el grupo y el programador tiene que saber el método. Bien. Entonces, pero es distinto. Nosotros, nuestra carrera, vamos a usar la programación estructurada, los ingenieros. Es el método, pues, orientado a mejorar la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa, usando únicamente, pues, sus rutinas y 3 estructuras de control. ¿Cuáles son esas estructuras de control? La secuencia, la selección y la interacción, o sea, los ciclos. ¿Ok? Entonces, pues, como vemos, nosotros los ingenieros vamos a tener que buscar un método estándar, porque no podemos depender del programador. Si se va el programador, pues no conocemos cómo programó, vamos a tener grandes dificultades y no vamos a poder corregir los programas. Entonces nos vamos a dedicar ahí en la próxima hoja a ver este método de la ingeniería, ¿sí? El método, la programación estructurada, ¿ok? ¿En qué consiste este método? Es un paradigma o método de programación orientado a mejorar, por un lado, la claridad, también la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa, utilizando únicamente sus rutinas y 3 estructuras de control. ¿Cuáles son las estructuras de control? Como ya habíamos dicho, son la secuencia de instrucciones, la selección de instrucciones y los ciclos o interacción. ¿Okay? Bien. Considerando innecesario y contraproducente, o sea, innecesario y contrario, el uso de una instrucción, la instrucción de transferencia incondicional, la instrucción GoTo, ¿sí? Que nos trae, pues, programas todos chipados en espagueti o todos mejorados, ¿no? Entonces, pues, que son muy usados en otros tipos de programación que no son ingeniería. Entonces, la ingeniería usa la programación estructurada. Y como nosotros somos ingenieros, vamos a usar ese método, ¿sí? ¿Quién lo planteó eso?
un señor Born y Jacopini, postuló el llamado teorema estructurado. Y dice que todo programa puede escribirse utilizando únicamente tres tipos de instrucciones de control. Tres instrucciones de control. Uno de ellos, como dijimos, es la secuencia de instrucción. El segundo es la instrucción condicional. Y el tercero es la interacción. ¿Con qué? Con la condición al principio. ¿Okay? ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuánto? Un minuto. ¿Un minuto? Entonces, pues, no nos va a dar para ver la ventaja. Entraremos de nuevo, ¿ok? A ver, chicos, Ok, entonces ¿nos salimos? ahora vamos a entrar nuevamente, se entra. Para terminar nos queda ya poquito. ¿Ok? Ya. Volvemos a entrar. Y se vuelven a entrar nuevamente. Uy, Ah, ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, se sí. Sí, escucha. ingeniero. ¿Ya puedo continuar? Se escucha bien. Bien, entonces, veamos la ventaja del método de Born y Jacopini. Dice, ¿qué es una de las primeras ventajas? Pues programas más fáciles de entender, por cualquier programador. Dos, la estructura del programa es más clara, como habíamos dicho. Tres, la reducción en el esfuerzo en las pruebas, que se llama depuración. Entonces, si hay que probar, es muy fácil de probar. Cuatro, reducción de los costos de mantenimiento. Imagínense, pues, si se va un programador, tendríamos que pagarle que vuelva, ¿sí? O los costos son altos de mantenimiento. 6, programas más sencillos y rápidos de confeccionar. Y mejores rendimientos de los programadores. Los programadores trabajan
fácilmente con este método. Bien. Entonces veamos nosotros. Uno de ellos es la secuencia de instrucciones. Entonces, pues, es toda una secuencia de instrucciones. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, a continuación instrucción 4, a continuación instrucción 5, o sea, una secuencia una tras otra. Pero también tenemos la selección, ¿ok? La selección. ¿Qué es la selección? Entonces, en la selección vamos a seleccionar entre dos caminos. Para ello ponemos una condición, ¿sí? Si se cumple la condición, hacemos pues una acción A. Si no se cumple la condición, hacemos el otro camino, la acción B, y nos salimos. Entonces, eso es la selección. Por ejemplo, si la nota fuera 51, yo me voy por aprobado, ¿no? La condición. Si la nota de la condición fuera 51, yo me voy a aprobar. Pero si viene una nota de 30 y no es aprobado, me voy por el camino reprobado. ¿Ok? Esa es la selección. ¿Y cuál es, pues, la repetición? Es un ciclo. Entonces, también nos preguntamos por una condición. ¿Sí? Si se cumple la condición, si es verdadera, pues hago algo y vuelvo a preguntar la misma condición. Hago algo y vuelvo a aplicar la misma condición. Hago algo y vuelvo a aplicar la misma condición. Pero cuando no se cumple la condición, me salgo. Veamos un ejemplo. Supónganse de repetitividad. Un compañero y una compañera se van a un karaoke. ¿Ok? Están sentados en el karaoke y él le pregunta a ella, ¿tenemos 25 bolivianos? Y ella mira en la cartera y dice, esa es la condición. Sí, tenemos. Entonces nos tomamos una cerveza y cantamos. Luego le pregunta, ¿tenemos otros 25 bolivianos? Sí, entonces nos tomamos la segunda cerveza y cantamos. ¿Tenemos otros 25 bolivianos? Sí, tomamos otra cerveza y cantamos. Y ya son cerca de las 3 de la mañana. Y él le pregunta a ella, ¿tendríamos todavía otros 25 bolivianos? No, ya solo hay para taxi. Ah, entonces, como ya no se cumple, nos salimos y nos vamos a la casa. Entonces, ese es un ciclo. Bien, entonces esa pues, ese método, ¿no? Veamos un tercer método. La programación modular. Bien. La programación modular, a ver, y estamos, ya son las 4. Entonces, creo que vamos a quedar acá porque su horario es hasta las... No, es hasta más, sigamos un poco más. Entonces, la programación modular consiste en dividir el programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. ¿Ok? Entonces, pues, ¿en qué consiste eso? Si yo tengo un problema complejo, grande, como lo ve el informático y el ingeniero del sistema, este problema grande debe ser dividido en varios subprogramas para hacer el programa más simple. Y cada uno de estos, a su vez, en otros subprogramas más simples aún. ¿Sí? Y seguimos dividiendo cada uno de ellos. Y esto se hace hasta obtener un subprograma lo suficientemente simple como para poder ser resuelto fácilmente en algún lenguaje de programación. ¿Sí? Eso se va a llamar módulo. ¿Sí? Esta técnica se llama refinamiento sucesivo. ¿Sí? O divide y vencerás. Otro también lo llaman así. Otros lo llaman análisis descendiente. Y en inglés se llama top-down. ¿Sí? Un módulo es cada una de las partes de un programa
que resuelve uno de los subprogramas. ¿Sí? De eso. O sea, un módulo, en otras palabras, es pues ya es un subprograma pues codificado en algún lenguaje, ¿sí? O sea, ya el subprograma se hace lo suficientemente simple que yo lo pueda programar. Entonces, si yo lo puedo programar, a eso lo llamo un módulo. Entonces, un módulo tiene una tarea definida y algunos necesitan, pues, otros módulos para operar. O sea, puedo hacer yo módulos de módulos. Y este es el método que vamos a usar nosotros. Los módulos, pues, los vamos a usar nosotros y son sinónimos de los llamados procedimientos y funciones. Espérenme un ratito. Ya no hay problema. Entonces dijimos, los módulos son sinónimos de procedimientos y funciones, y vamos a tener una de las últimas unidades donde vamos a ver procedimientos y funciones en esta materia. Bien. Ok, entonces ya tenemos pues la programación modular, que es con la que vamos a trabajar. Bien. Cuarto, viene la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, la programación orientada a objetos también va a ser, vamos a dar una pequeña introducción de esto al finalizar el semestre. Y esto es parte de programación 1, de la próxima materia que vamos a ver a fines de enero, ¿no? ¿Sí? Entonces, programación orientada a objetos. Entonces, la programación orientada a objetos usa, pues, usa interacciones, ¿sí?, para diseñar las aplicaciones y programas. Incluye estas técnicas que ven ustedes: herencia, cohesión, abstracción, polifonismo. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Son pues los módulos, pero no solo codificados, sino hacemos una librería de módulos. Vamos a hacer. Y lo vamos a reusar en distintos programas. Entonces necesitamos pues el código de módulos, más en que quiénes lo pueden usar. Bien. Bien. Entonces hasta ahí van a ver ustedes, hasta ahí vamos a ver, y en programación 1 lo vamos a estudiar con detenimiento. Pero hay una técnica nueva. Hay la programación orientada a objetos, y orientada a eventos. Bien. Entonces, antes los módulos los llamábamos objetos, ahora a ciertos módulos de otra forma los vamos a llamar eventos. ¿Qué es la programación orientada a eventos? Vamos a dar una idea. Es un paradigma o un método de programación en que tanto la estructura como la ejecución del programa van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema. Y estos definidos ya no por el programador, sino por el usuario. O aquellos que ellos mismos provocan. ¿Qué significará esto? A ver, tratemos de darnos una idea. Entonces la programación, decimos, la programación estructurada, que es la que hemos visto acá, y la programada objeto. Es el programador, y lo vemos acá, que define cuál va a ser el flujo del programa. Entonces, pues el programador es que dice, vamos a hacer estos pasos, y hay que seguirlo lo que dice el programador. Pero eso no es... eso a veces no da resultado. Ahora que he entrado en internet ha cambiado los paradigmas. Entonces, para eso se hace la programación orientada a eventos. Y ya no es acá el programador,
Es el propio usuario el que acciona el programa y dirige el flujo del programa. Entonces, fíjense en programación orientada a eventos, que en Internet entramos a un programa, luego nos pasamos a otro, por otro camino, y vamos decidiendo. Y el usuario es el que decide por dónde se va a ir, qué camino va a tomar. No que en la estructurada, en objetos, es el programador el que dice por qué camino vamos a seguir. Aquí es el usuario, no dice qué camino pues vamos a hacer. Esa es la nueva técnica. ¿Okay? Bien. Y vamos a mirar un poquito más, porque ya va a ser hora. Entonces, hasta aquí vamos a ver eso de programación. Ahora vamos a ver, pues, cómo preparamos un algoritmo. Y vamos a ver ahora, pasemos a la otra hoja. Puedes pasar a la otra hoja. Bien. Vamos a ver un poquito. Ahí está. 5 minutos más y terminamos. Vamos a ver, pues, las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos para representar un algoritmo? Esto ya estamos entrando en tema directo a la materia. Y decimos, existen diversas herramientas que nos permiten representar un algoritmo. Bueno, hay más de 100 técnicas. Pero 2 de ellas son las más comúnmente usadas, que es la que vamos a usar con el miedo. ¿Okay? Son A y B. Una de ellas es, pues, el llamado diagrama de flujo. Y una segunda técnica es el pseudocódigo. ¿Okay? Entonces, A, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ¿qué significa? Es una representación gráfica estándar de un algoritmo. O sea, ¿qué significa representación gráfica? Por dibujo o dibujo en pantalla, ¿no? Es una representación gráfica estándar de un algoritmo. Y es estándar, ¿por qué? Porque tiene que ser algo conocido. Por ejemplo, el zapato 40 es el mismo tamaño, ¿no? En cualquier tienda, eso es estándar, ¿no? Y así hay los estándares de tamaño de los vestidos, el tamaño, etc. Entonces, la ingeniería estandariza las cosas. ¿A dónde está dirigido el diagrama de flujo? Está dirigido a representar un algoritmo y a explicar a un grupo de personas. O sea, cuando tenemos un grupo de personas, por ejemplo, un curso, y vamos a explicar algo, vamos a usar, pues, un diagrama de flujo. Por ejemplo, si se explica a un curso un diagrama de flujo. Pero ¿cómo vamos a explicar? En la actualidad existe actualmente un equipo que es el proyector. En cada clase hay un proyector, ¿sí? Para explicar un diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, pues, la universidad ha comprado su proyector y ahí, pues, el profesor o el alumno que defiende un examen, pues, proyecta en su diagrama y muestra su dibujo, ¿sí? La ventaja es que es de su fácil comprensión. Como todo proceso gráfico, pero tiene como desventaja que si existe un error, si encontramos un error, es trabajoso arreglarlo. Pues hay que dibujar de nuevo. Bien, ¿qué pasa con Poma? Ya. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bastante bien. Se escucha bien. Se escucha claro. Entonces, si nosotros tenemos el otro método que es el pseudocódigo, anda escrita de un algoritmo, entonces lo escribimos con letras.
Este código está dirigido a documentar algoritmos. Está el manual, que es una mezcla de ambos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En toda la carrera, pues, le van a decir a ustedes, le van a dar un trabajo. Entonces, y para dar el trabajo, le van a hacer comisiones de 5, llega un trabajo distinto. Entonces, el día que tiene que presentarlo, el profesor le dice, ¿traes tu trabajo? Sí, entonces póngalo a proyector. Lo proyectan y él explica, ¿sí? Y los demás escuchan, ¿sí? Y luego el profesor empieza a preguntarle al docente y le empieza a preguntar a los otros grupos, no si entendieron, porque para ver si ellos entendieron, a preguntar cómo es esto, entonces todos los grupos tienen que estar presentes, ¿no? Bien. Y discuten entre todos los grupos, y ahí el profesor pone una nota, casi seguro aprobado, porque generalmente se lo hace bien. Entonces, después de una discusión de media hora. Bien, entonces una vez que ya está eso y todo entendieron, le dice el docente, ahora entréguenme el trabajo, y él le va a entregar con palabras, ¿sí? con verbos estándares. Entonces, y listo, entonces así vamos a ir explicando nosotros. Lo mismo en la empresa, si queremos vender algo, le mostramos al cliente, pues por pantalla o por gráficos le mostramos, y ya lo convencemos al cliente, recién se lo vendemos. Y cuando se lo vendemos, entregamos el manual, que es una mezcla de ambos, de dibujo y de explicación escrita. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí vamos a estar. Hasta aquí vamos a llegar. La vamos a ver, como es larga la herramienta, la vamos a ver la otra clase de herramienta. Bien, a ver, yo quiero conversar con ustedes. ¿Puedes ponerme la pantalla donde están todos los chicos? ¿Ayudante puede? ¿O no puede? Bueno. Bien, entonces, a ver, ¿qué problemas están teniendo ustedes? Fíjense, ya quiere largarle, ya le ha largado el primer práctico el ayudante, y miren que tenemos, acá, esto vamos a hablar, ahí tenemos los distintos compañeros que han entrado, ¿sí? ¿Y dónde vamos a correr por este mes? Pues conversen, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen pues ahí tienen su página, ¿no? Esa página de ustedes, entonces no me pongan pues, no me vayan a poner chistes, ni cosas que no son de la materia, ni comentarios pornográficos. Hay compañeras que están ahí, ¿no? ¿Ok? Ya no somos nenes, somos serios. Entonces, que lo que pongamos en la página sea referente a nuestra materia. No vamos a poner otro tema, que me fui de paseo, o esta chica no me quiere aceptar para que yo enamore, o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, tratemos de evitar eso. El docente ni el ayudante se molesta, pero entre ustedes, compañeros, pues no queda bien, entre ustedes se molestan que un señor empiece a jugar ahí en la página, ¿no? Además, han visto, ya tienen el primer práctico, ustedes hay que hacerlo. Y ahí ya con el ayudante, ¿cuándo van a entregar el práctico? Cuando les avise el ayudante, con tiempo, ya le va a avisar. Vayan haciendo, porque no se hace en 2, 3 horas. Por eso van a tener varios días para hacer los prácticos. ¿Ok? Trabajar. Bien, ahora ya veo bonito, están su apellido y nombre, y además está su registro, ¿no? Entonces, hay algunos,
Si hay algunos compañeros que empiezan a chistear y no son inscritos, lo vamos a bloquear, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, si quiere entrar a alguno de otro grupo, no tenemos problema. El ayudante también tiene tienen ustedes dos ayudantes, ¿no? También les van a exponer los dos ayudantes, porque lo estamos tratando de ayudar, queremos que todos los aprueben. ¿Ok? ¿Alguna sugerencia? Quisiera preguntarle una cosa, docente, que yo recién entré bien, esta es mi primera clase y pues más o menos le entendí las cosas que ella explicó y las otras clases que estoy tuteando. Ya, entonces hay que pídele, mándale un mensaje acá que ahí en tu página que el ayudante, porque ya hemos publicado todas las clases las publicamos. Y, o sea, lo que aparece en pantalla, yo se lo voy a publicar. Y algún compañero también lo publica con la voz mía más. Entonces, todo va a estar publicado. Entonces, y pídele que te ponga ahí y que alguno de los compañeros te ponga o el ayudante también pone en la página que quiere, por favor, que te publique la página porque vos recién estás entrando. Todos los otros compañeros ya tienen en su página, en esta página ya tienen, pues, tienen todo lo que hemos dado. Entonces ponte al día, porque acuérdate que es necesario asistir al 60%, y ya vos has perdido unas clases, ¿no? Entonces hay un 40% de tolerancia, ¿no? Si uno ya hace falta, si no llega al 60% pierde la materia, así dice la norma del de la jefatura de carrera del decano, ¿ok? Entonces, en los métodos presenciales de forma distinta, pero el método virtual que estamos dando, pues tienes que asistir y ponerte al día. Los prácticos, y ya lo vas a mirar también y lo vas a hacer con calma. No apuramos algo de un día para otro. Aquí y conversamos. Tienen dos tipos de ayudantes ustedes, el ayudante donde se están exponiendo, y hay otro ayudante Rivera también, que ya he visto que está poniendo su... Ay, 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 gracias. Es que, ¿y por dónde vamos a pasar? ¿Por la plataforma de virtual UAGRM o...? No, no, estamos pasando con Zoom, con esta plataforma, ¿ok? Sí, por eso le digo, es que para enviar las tareas y todas esas cosas es por la página de la No, virtual UAGRM o por Classroom no, o eso. ya te va a indicar el ayudante, ya le ha pasado encima explicación el ayudante. Por Classroom lo vamos a hacer, ¿ok? Ya. Ya te va a indicar cómo hacer Classroom, etc. Ya te va a indicar pronto el ayudante cómo vas a cargar a tu celular el programa, porque vamos a programar en nuestro celular, ¿ok? Ay, ya, muchas gracias, muy amable. Bien, entonces, cualquier pregunta tienen ahí, mándale un mensajecito de allá o me mandan un mensaje. A mí no hay ningún problema. Aquí lo que queremos es que todo el mundo apruebe, y el que asista casi seguro va a aprobar porque la materia es muy sencillita. Porque si desaprueban ustedes, la universidad pues pierde, sus papás y sobre todo la universidad pierde plata, le molesta que ustedes se aplacen en la universidad. Y al docente también, el docente ha querido que todos pasen, ¿ok? ¿Qué dice Mendoza? Nada. ¿Algún comentario? Hola, yo tengo algo que decir. Yo era del grupo SB, o sea, de la mañana, de 10 a 11, y me pasé al grupo de la tarde. Ahí tenía todas mis asistencias, no sé cómo puedo hacer para que me transfieran la asistencia. No tiene problema, empieza a pasar, sigues pasando clase en el nuevo horario, ¿ok? Pero ya me pasaron tu asistencia igual, así que ya las tengo. Ya, Ya, genial, gracias. ya tienes la asistencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? No hay problema. ¿Algo más? Porque he visto ahí que al grupo han metido clases de física y otros
otros comentarios. Entonces, no le den bola a esa clase, este es el grupo de nosotros, ¿ok? Si la ponen, pues la borran, no es de ustedes. Tal vez si alguno de física le pide algo que lo ponga, lo pone, no hay ningún problema, no perjudica nada, no nos molesta. ¿Ok? ¿Hay algo más? Ingeniero, disculpe, lo del práctico 1, ¿dónde se encuentra para hacerlo? Disculpe. No, pues ya se lo mandó, ya se lo mandó práctico 1 el docente. Bueno, ok, si no hay nada más, nos vemos ahorita de consulta. Una pregunta, Inge o docente. Hola. Sí, buenas tardes. Sí. Está hablando por teléfono. Yo estoy aquí en la casa. El práctico 1 ya se lo mandaron a su grupo de WhatsApp, pero si no lo han visto, se va a volver a mandar. No, estoy acá nomás. Yo ya lo hice el práctico, pero en una parte donde dice el mensaje que envió el docente y los temas que subió, no hay todavía. No ha publicado nada en la plataforma, así que yo creo que eso va a ir vacío nomás. Ya, está bien, está bien. Oye, espera un rato, yo te llamo en un ratito que estoy en clase. ¿Ya? Bueno. ¿Qué me dicen? Quisiera preguntarle Ahí sobre está el tema de las calificaciones. No, pues ya también dimos el método de calificación con ustedes, 25% parcial 1, 25% parcial 2 y el examen final 40%, los prácticos 10%, ¿ok? El examen final casi seguro lo vamos a dar presencial. Ya van a estar vacunados ustedes. ¿Ok? ¿Qué más? El práctico lo tiene, ya lo dio el ayudante, ya se lo va a dar. ¿Ok? Y les pidan que hay que contestar A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa pregunta. ¿Hay algo más? Si no hay algo más, nos retiramos. ¿Bien? Bien, entonces nos retiramos hasta la vista, hasta el viernes. Hasta luego, cuídese. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Nos vemos, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Chao, bye.